La filosofía, las ciencias y la experiencia son fuentes de la antropología filosófica. En la primera se busca la esencia del hombre. En esta el hombre es prioridad, se busca darle unidad e incrustarlo en la globalidad. En la segunda, que son las ciencias, las cuales se dividen en dos. Las primeras, que son las humanas, son aquellas que se enfocan y estudian al hombre de manera física, también conocidas como ciencias naturales, ya que no son antropológicas. Y las segundas, que son las ciencias socioculturales, que se ocupan del estudio de la sociedad y las relaciones entre los individuos de esta. Por último, la experiencia, ya que en la antropología filosófica el hombre es su propio objeto y sujeto de estudio. Referente al método de la antropología filosófica, este consta de 3 quehaceres: el primero reflexivo, el segundo comprensivo y por último uno hermenéutico. En el quehacer reflexivo, primero reflexiono los datos que se obtuvieron, entiendo que estos datos tienen una implicación en mí y en los otros, y por consiguiente, en el comprensivo, sitúo estos datos en un contexto y les doy sentido. Por último, en el hermenéutico, interpreto. Esto quiere decir que digo el porqué de estos datos. A diferencia del método científico que no interpreta datos, este lo hace ya que es el método fenomenológico. Quiere decir que hay que ir a las cosas mismas. Por último, la antropología filosófica debe cumplir 3 funciones. La importancia de estas 3 funciones recae en que para que se pueda realizar una reflexión sobre el hombre, se debe hacer uso necesario de estos 3 quehaceres. Lógica como crítica, controla, ordena y sitúa los datos epistemológicos. En la teórico-interpretativa, se brinda una teoría general del hombre a partir de los datos. Y por último, en la práctico-interpretativa, esto implica que se tiene que dirigir la mirada hacia una mejor estancia del hombre. ¿Qué es el hombre para la Biblia? El libro Génesis de la Biblia nos explica cómo fue la creación del mundo a través de la perspectiva de la religión, el origen de todas las cosas con relación a lo divino. De acuerdo a esto, no se puede esperar que la información que se encuentra en el libro sea científico o proponga un tratado en el que se explique el surgimiento del ser humano en vista de lo científico. No es como las investigaciones sobre la historia de la humanidad que nos han hecho saber que el ser humano fue evolucionando a partir de un orangután, que fue mediante la evolución que llegamos a ser lo que somos ahora, sino que un ser divino denominado Dios fue el creador del universo y por lo tanto de los seres que se encuentran en él, como nosotros, los seres humanos. Tomando en cuenta lo anterior, el Génesis nos explica aspectos culturales de una época y el contexto en el que se escribió, el cual, mediante la interpretación de los acontecimientos del autor, nos narra una explicación sobre el ser humano, su forma de ser y de pensar, así como el desencadenamiento de su comportamiento y qué lo llevó a ser lo que es ahora, puntualizando que fue obra de lo divino y de un Dios la causa de su creación, dotándolo de cierta libertad para construir y justificar lo que es en la actualidad. La interpretación que se manifiesta en esta perspectiva religiosa da pauta a pensar sobre la condición humana, que depende de la forma en la que se desarrolló la concepción del hombre en el mundo y la serie de comportamientos que ocasionó la estancia en él. Es por esto que se pueden explicar ciertos sucesos a partir de lo que está escrito en el Génesis, así como la interpretación que cada persona le da al texto y la forma en la que le atribuyen ciertos significados al hombre, como por ejemplo, el término biológico que se encuentra en el texto respecto a las consecuencias que obtuvieron los primeros seres humanos ante los comportamientos que ejecutaron, como el atribuirle a la mujer dolor al momento de parir. Esta es una forma de ver, de las tantas que existen, la naturaleza del hombre y cómo dependiendo de aquello que se cree, se puede dar una explicación
a lo que acontece en el presente o a través de los años. Y así del barro nació Adán, la creación humana, el ser que sería semejante a la figura divina de Dios, vagante por el jardín del Edén entre criaturas maravillosas. Pero, exceptuando la figura de su creador, aparece un nuevo sentimiento. Adán era una criatura tan única que no encontraba en qué reflejarse o inclusive representarse. Mientras éste dormía, de una de sus costillas, Dios diseñó la figura femenina de su creación, Eva. Ella sería la compañera de Adán, su complemento y la que pasaría a ser concebida como la madre de la humanidad. Antes de que haya alguna precipitación, ¿en qué sentido Eva complementaba a Adán? No caigamos del todo en miradas literales, una mirada en la cual solo se muestra a la mujer como un objeto de consuelo para el hombre. No, profundicemos un poco. Eva y Adán, a pesar de que algo los unifica, su vida y existencia son propiamente individuales. Pero, ¿en qué sentido se complementan? Somos criaturas semejantes, compartiendo ciertas características, pero lo más importante es que al tener una figura semejante, nos podemos ver reflejados en alguien, identificar nuestras propias acciones, nos humanizamos y no vivimos atados en una soledad eterna. Por naturaleza, el hombre será un ser sociable, cuyo espíritu, pese a ser independiente, se unificará con otros y continuará su camino en el mundo. Hay que abrir paso a una mirada más interpretativa y reflexiva con respecto a las cosas. El Génesis nos explica uno de los múltiples posibles orígenes del mundo, la humanidad y sus principios. Sin embargo, se erra al mirarla bajo una perspectiva literal una vez leída la obra. Son metáforas, simbolismos de la mente humana al mundo y su propia existencia, una en la cual si nos adentramos se descubrirá más de lo que las hojas y palabras de tinta te dejan ver. El ser humano se atribuye una posición suprema. Dentro del Génesis se describe la función del hombre en el jardín del Edén, la cual sería preservar los seres vivos a su alrededor, situándonos en un panorama neutro, donde todas las especies son iguales. Entonces, ¿por qué el ser humano no se ha comportado de tal forma? La historia nos demuestra la manipulación del hombre sobre la Biblia, pues se ha utilizado para dañar, ridiculizar y oprimir pensamientos que sean contrarios a esta, justificando que la palabra de Dios lo impone. Ejemplo de esto es el colonialismo. A su imagen, a la imagen de Dios. Al expresar esto, el ser divino le da su sentido de moralidad, razonamiento y libre albedrío, por lo que nuestras acciones nos pertenecen y tenemos la habilidad de poder decidir qué camino tomar. Pero este verso se ha ido trastornando y con el tiempo se ha asumido que la semejanza que tenemos con Dios nos hace igual a Él, físicamente o espiritual. No se menciona jamás su aspecto, ni su especie, ni su forma, y nadie parece realmente haberlo visto. Entonces, ¿de dónde obtenemos esta conclusión? ¿Serán nuestras mentes egocéntricas manipulándonos y asumiendo que somos iguales a Él? La Biblia es un texto humano y no se podrá comprender hasta lograr aceptar tal hecho. Dios es una realidad superada del mundo. Es demasiado indescriptible redactar sobre Él de forma acertada. La Biblia es un libro al que le hemos dado el poder de desbordarnos, y para bien o para mal, este se utilizará. La Biblia crea la duda de la existencia de Dios y a su vez la responde. El problema es que a muchos no les gusta tal respuesta.